documento. para hacer Está un el documento. parafraseo, está el copiar literalmente todo. Uh-huh. Y cada uno, y de esos dos me acuerdo nada más. Y ¿Solo de esos? hay más, pero yo me acuerdo solo de esos ahorita. Solo de Y, esas ahorita. Muy bien. Entonces, ¿qué más fue esa parte? O sea, es para, ¿cómo lo decía usted entonces? ¿Para qué sirve entonces? En conclusión. digamos, es para que nosotros digamos, nos piden una investigación, entonces nosotros leamos el documento y depende de qué forma vayamos a utilizar, tiene que ir nuestro documento identificado con la forma. Por ejemplo, si vamos a utilizar el parafraseo, tenemos que poner en el documento palabras de nosotros, como que la interpretación que nosotros le damos al documento. Muy bien. Y si lo vamos a copiar literalmente, pues nosotros tenemos que copiar tal cual dice el documento. Pero lleva cierto elemento donde lo podemos copiar, pues literalmente, ¿sí o no? Yo creo que sí. Lleva una estructura. Adriana, ¿cómo estamos con la normativa APA? Según lo que había visto ahí. Pues, Rafa, en conclusión, yo digo que es para organizar y presentar un trabajo. ¿Es un trabajo más científico, podría ser? Muy bien. Sí. Excelente. Bueno, vamos a empezar. Para algunos, pues puede ser nuevo, por otros, pues qué bueno que ya en algún momento ya hemos utilizado esta parte. Voy a ir explicando porque de aquí en adelante, ¿verdad? De aquí en adelante, todo lo que vayamos a entregar, ya sea en mi persona, como lo de los demás profesores, porque es el profe Manuel, no lo voy a entregar de una forma profesional. O porque es matemáticas, no lo voy a entregar de una forma profesional. No, el profesionalismo tiene que ir en todo. O sea, tiene que usted comenzar a trabajar esto con todos los trabajos que en algún momento dejen. Por ejemplo, dejan en sociales un ensayo, usted tiene que trabajarlo profesionalmente. O sea, no podemos venir y prácticamente pues hacerlo de una forma, como les dijera yo, no profesional, de una forma totalmente errónea, porque eso no es así. Lo que se pretende con la normativa APA, porque la normativa APA es una forma estructurada de poder presentar detalladamente, ¿verdad? Un documento sin que haya plagio de la información. Cuando hablo plagio de la información es que estamos robando textualmente, ¿verdad? Información de otra persona. Es como que yo escriba un libro y me tardé ahí, por ejemplo, unos 4 años en escribir el libro, ¿verdad? En detallar mis palabras, y viene usted y en 2 o 3 minutos copia todo mi texto de la red y lo pega en su documento y lo hace suyo. Eso no es ético, ¿verdad? No es legal, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos prácticamente realizar las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Que nosotros lo hagamos, que sí podamos copiar, pero copiar de una forma profesional, porque como se los decía anteriormente, lo que nosotros normalmente hacemos, por ejemplo, a diario, o por ejemplo, si usted escribe un libro, ¿verdad? Puede ser que también, ¿verdad? El que usted escriba un libro y nuevamente escriba otro libro, y lo que yo, por ejemplo, yo tengo una frase que utilizo ahí, pero la quiero colocar en mi otra edición, en mi otro libro, ¿verdad? Pero si yo no lo cito, también me estoy autoplagiando información. O sea que hasta para que lo que yo hago tiene que tener una estructura de cómo prácticamente colocarlo en mi documento. A eso se le llama citación de autor, ¿verdad? Porque estoy citando al autor, ¿verdad? Del pedazo prácticamente que estoy copiando, pero le estoy dando el crédito al que lo escribió. O sea que yo no lo puedo venir y copiar literalmente y pegarlo en mi documento, sino que tengo que tener una estructura adecuada para poderlo copiar y pegar, ¿verdad? En este documento. Por eso se decía anteriormente, hasta para poder copiar eran malísimos. Profe, Y copiábamos textualmente y hasta el número de pie de página de la Wikipedia colocábamos prácticamente en el texto. Si vamos a copiar, copiémoslo bien, ¿verdad? Pero esa no es el sentido. Dígame, Ludwig. respecto a lo que estaba hablando anteriormente, se estaba refiriendo al énfasis, o sea, darle importancia al autor y al texto. Al texto que usted está copiando literalmente, ¿verdad?
Usted le tiene que dar ese auge, no lo puede copiar literalmente y colocarlo en su documento porque usted lo está haciendo propio, pero esa información no le pertenece a usted, ¿entiende? Pero, y al cambiarle partes de la información, o sea, agregar partes de nuestras ideas junto a esa información, Ah, todavía seguiría siendo un plagio. no porque tenemos una estructura. Usted tiene su propio pensamiento, agrega, por ejemplo, la citación del autor con sus palabras y luego usted sigue editando con su propio pensamiento. Ahí O sea estamos ya redactando un documento profesional. Dígame, Ludwig. O sea que no habría problemas con hacer eso, o sea, sacar texto de un lugar, por ejemplo, un libro, y después nosotros dar nuestra idea. No, ahí es como como lo tendría que hacer. Así es como lo tendría que hacer, ¿verdad? No colocar su idea y mezclar la idea del otro, ¿verdad? Sin darle el crédito, ¿verdad? Entonces eso sería un robo, definitivamente. Es como un robo a una persona normal, ¿verdad? Con una pistola. Lo mismo sucede en esta parte, ¿verdad? Estamos prácticamente robando información y no es ético. Miremos en la pantalla, por favor, y luego vamos resolviendo algunas otras dudas. Dice: una cita de la expresión parcial o de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con la referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto, en lugar de notas al pie de la página o al final del texto, como en otros estilos. Hay otros estilos donde vamos a utilizar la citación, como lo decía Rodrigo, yo como que lo he visto en las bibliografías. Sí, va también dentro de las bibliografías. Y algunas bibliografías, si usted se da en cuenta, en algunos libros aparecen, por ejemplo, en la parte de abajo, o sea, en el pie de página aparece, por ejemplo, en el texto hay un 1 y hasta abajo aparece, por ejemplo, de quién es ese pedazo, o por ejemplo, dando el contenido o resolviendo, por ejemplo, a qué se refiere esa palabra, aparece en el pie de la página. Pero eso es con otras ediciones de normativa APA. Por eso es que cada año o cada cierto tiempo hay una edición nueva de normativa APA donde vienen ciertos lineamientos, donde se han cambiado ciertas acciones o ciertas cosas para poder editar. La cita ofrece información sobre el autor, ¿sí? Que es lo que en algún momento estamos pues tratando aquí. Dice: la cita ofrece información del autor y año de publicación, que conduce al lector a las referencias que se deben de consignar al final del proyecto. Básicamente hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar en ella. En el primer caso se hace énfasis al autor cuando lo que se quiere citar es resaltar el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Por otra parte, en las citas basadas en el texto, se requiere hacer referencia a una frase o teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. De la misma manera, la cita se puede realizar de manera textual, parafraseada, para lo cual es relevante el número de palabras citadas para configurar la cita. Era lo que decía Elena. Podemos citar o podemos prácticamente parafrasear, por ejemplo, un pensamiento de algún autor, ¿verdad? Estoy escribiendo sobre el átomo, ¿verdad? Y quiero parafrasear, por ejemplo, una frase de algún tipo de autor, entonces puedo utilizar ciertas palabras del autor, pero también lleva una citación bibliográfica, ¿verdad? En la que tampoco puedo tomar palabras de otro autor y como convertirlas. Ah, bueno, no dice el profe que no puedo copiar literalmente, bueno, entonces le voy a cambiar el sentido a este texto para que no digan que es plagio. Es también plagio porque está utilizando la misma metodología. O sea, tiene que tener mucho cuidado con esta parte. Se los digo mucho cuidado con esta parte porque cuando vamos a la universidad, ciertas facultades tienen ciertos programas que meten, por ejemplo, hoy en día se imprime una tesis, un proyecto final o un documento de egreso. Hay programas que le miden a usted el grado de plagio que tiene. Por ejemplo, si usted tiene casi un 80% de plagio de información, su documento va de regreso, ¿verdad? Porque la mayor parte del documento es robado de otros textos. Entonces lo que se tiene que hacer es por lo menos que tenga un 10% de plagio, pues está dentro de lo normal, ¿verdad? Porque a veces ciertos elementos que también nosotros citamos, algunos programas lo toman
como plagio hasta cierto punto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que desde ya vamos a irnos acondicionando, se decía Iván Pavlov, ¿verdad? En la parte del acondicionamiento, en la que debemos de saber y realizar cada una de las acciones cuando realizamos un documento. Un texto que tengo un libro, y este pedacito lo voy a poner de introducción, este otro pedacito de contenido y lo de aquí abajo de conclusión. Ya hemos visto en filosofía que también hasta para poder concluir tenemos que tener un verbo, o sea, no podemos prácticamente venir y realizar una investigación de este tipo, ¿verdad? O sea, no puedo hacer una investigación de que esto es el principio, esto es lo del medio, esto es lo del final. Eso no es, eso es volver a copiar el texto, ¿verdad? Y eso está malísimo. O sea, no puede usted trabajar de esa manera, ¿verdad? Por eso es que aquí nos está hablando de que podemos citar, podemos copiar textualmente, pero de una manera profesional. Y ahorita vamos a ver cómo podemos incluir nuestro pensamiento, como lo decía Ludwig, incluir la citación y luego seguir con nuestro pensamiento. Entonces ahí no hay plagio de información, porque es lo que tenía duda ahí Ludwig, de que en algún momento yo estoy haciéndolo con mis mismas palabras, mezclo del autor, sigo haciendo lo de mis palabras. Excelente, ahí vamos bien, ¿verdad? Porque estamos trabajando de una manera profesional. Usted está redactando con su propio pensamiento. Otra de las cosas que tenemos que tener cuidado es que muchas veces, así como hablamos, así escribimos, ¿verdad? Y tenemos a veces algunas muletillas, por ejemplo, cuando, se puede decir que el autor cuando, y volvemos a repetir. En un texto no pueden repetirse las mismas palabras, tiene que usted variar de palabras. Por eso es que es importante la lectura, ¿verdad? Por eso es que es importante que usted lea. En la filosofía dice que normalmente, en la filosofía, y ustedes ya saben que es el amor a la sabiduría, ¿verdad? Pero ese amor a la sabiduría se va a ir construyendo por pocos, ¿verdad? Yo no lo puedo poner a leer y lo pongo a leer un libro de 800 páginas, no lo hace, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a la lectura. Lo que tenemos que hacer es comenzar a navegar en pequeños charcos, decía Descartes, donde nosotros vamos a poder leer cosas interesantes que en algún momento pues sean de beneficio para nuestra vida. Esta situación de la pandemia y la parte de la introducción de la tecnología ha venido a hacernos a todos, ¿verdad?, de que no leamos, y me incluye en esa parte porque en algún momento nos hemos acostumbrado tanto a la tecnología, ¿verdad?, que ya los libros pues los hemos dejado por aparte. Por eso ahí Douglas ni sabía que tenía libros, ¿verdad? Y es porque nos hemos desconectado de la parte de la vieja escuela, ¿verdad? Pero eso no se debe de olvidar. Sí, tenemos una era tecnológica donde todo es virtual, donde hay PDFs, pero ¿hemos leído algún PDF? Tampoco lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, si estamos en una modalidad nueva, tenemos que tener el hábito de la lectura. Bueno, mire, si a usted no le gustan los textos literarios grandes, pues léase, aunque sea recetas ahí, ¿verdad? Léase ahí cosas de belleza, lea cosas, por ejemplo, si le gusta lo automotriz, lea ahí cómo se puede armar un carro, lea cosas que le sean interesantes para que en algún momento usted se vaya interesando por la lectura. Y se va a dar cuenta que a medida de que usted va leyendo, su vocabulario se va ampliando. Usted va teniendo una enciclopedia prácticamente en su mente, y usted a la hora de poder redactar tiene una diversidad de palabras para poder prácticamente pasarlas prácticamente a un texto. Pero a veces no sabemos ni cómo redactar porque estamos en blanco, porque ni siquiera hemos leído durante mucho tiempo, ¿verdad? Y eso hace que nuestro proceso cognitivo sea lento, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos una gimnasia cerebral, le decía en un diplomado que fuimos a Santillana, donde usted pueda ejercitar también, ¿verdad? Así como a veces ejercitamos nuestro cuerpo, que normalmente tampoco lo hacemos ya, ¿verdad? Y por eso es que hemos aumentado un poco de peso, porque hemos estado sentados ahí durante mucho tiempo, ¿verdad? Pero también tiene que haber un cambio en la parte física y también en nuestra mente. O sea, tenemos que ejercitar nuestra mente. Es una gimnasia cerebral, ¿verdad? Tenemos que aprender a darle como que también ese proceso físico a nuestra mente para que no se... en algún momento nuestras neuronas no estén detenidas ahí con el proceso, ¿verdad? Sino que podamos estimularlas a que pueda el pensamiento ampliarse con respecto a la redacción. Miremos esta otra parte.
Por otra parte, dice que las citas basadas en el texto se requieren hacer referencias a una frase o teoría específica en el autor tiene un papel secundario. De la misma manera, las citas se pueden realizar de manera textual o parafraseada, por lo cual es relevante el número de palabras citadas para configurar la cita como se verá a continuación. Podemos citar más de 40 palabras o menos de 40 palabras. Hay una estructura general y miremos la siguiente parte. Por ejemplo, vamos a ver aquí, ahí está. Dice la cita textual, aquí está. Dice una cita textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un libro, las palabras, frases omitidas se reemplazaron con puntos suspensivos. Por ejemplo, no voy a copiar todo el texto, por ejemplo, solo quiero este pedacito, por ejemplo. Entonces, cuando yo hay un texto de un libro y copio solo un pedazo, pero le hace falta un pedacito, ¿qué es lo que voy a colocar? Un paréntesis o corchetes y le voy a colocar 3 puntos suspensivos. Eso va a indicar al lector de que eso continuaba, ¿verdad? De que lo cortamos, ¿verdad? Porque no queríamos colocar el resto del contenido de ese tipo de discurso, por ejemplo. Entonces lo que vamos a colocar son un corchete, 3 puntos, y luego prácticamente lo cerramos con el corchete y colocamos un punto. Fíjense que hasta el punto tiene que ver, ¿verdad? Hasta el punto y aparte, punto y final, ¿verdad? Tiene que ver mucho en la citación de texto. O sea, no podemos prácticamente omitir ciertos elementos porque eso hace que entonces se vea el plagio. Cualquier cosita mínima que usted le haga y que no coloque, eso va a hacer que haya un plagio de información. Por este tipo de citación es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en el cual está el texto extraído. El formato de la cita variará según el énfasis en el autor en el texto. A ver, Douglas, ¿cómo se llama el autor del libro que tenga la mano ahí? A ver, ¿qué libro tiene usted a la mano? El libro es de Ginaya, es de Virgilio Rodríguez Macal. Virginio Rodríguez Macalo, ¿verdad? ¿Y cuál es el primer apellido del señor ahí? Rodríguez. Vaya, entonces, ¿qué nos dice aquí? Para este tipo es necesario incluir el apellido del autor. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? El apellido. ¿Qué apellido tiene ahí el autor? Rodríguez, ¿verdad? Entonces ya tengo el primer dato. ¿Qué año fue publicado ese libro, Douglas? Voy, profe, voy. Ahí tiene que decir edición o algo así. Ahí tiene que decir. Voy. 1996. 1996. Muy bien, ahí entonces ya tenemos el segundo dato, ¿verdad? Luego nos dice, y la página en el cual el texto será extraído. Ahí pues, ahí están todas las páginas, ¿verdad, Douglas? Pero vamos a visualizar de dónde lo vamos a extraer. Ahorita les voy a explicar esta parte. Y por eso es que es importante, por eso es que todos los libros traen una información al principio, ¿verdad? O sea, no es porque al de la imprenta se le ha dado ahí la gana de poner ahí sus datos y todo, sino que todo tiene un fin. Una portada, hay una contraportada y aparece prácticamente en la tercera hoja, aparecen, por ejemplo, los datos generales prácticamente que se necesitan para hacer, por ejemplo, una referencia bibliográfica. Por eso es que me recuerdo cuando íbamos a la biblioteca antes, porque ahora ya no se va a la biblioteca normalmente, me recuerdo que yo la primera vez que fui a la biblioteca me quedé asombrado porque iba por un libro de psicología, pero ahí en mis años de estudiante, ¿verdad? Y me dice la bibliotecaria, mire, ahí están las fichas, busque el libro, o sea, y uno en blanco porque no sabía ni siquiera cómo prácticamente buscar un libro, ¿verdad? Por eso la importancia prácticamente de esto, ¿verdad? No, mire, dame un libro de psicología, ¿verdad? Y entonces me sacan un montón de libros porque en algún momento no sabía yo cómo buscar prácticamente esta parte, pero cuando vamos a una parte de biblioteca, lo primero que tenemos que dar es el nombre del autor, el año, de la edición, y por ejemplo, si hay, hay el año de edición que estemos buscando, porque puede ser que haya primera edición, segunda edición, tercera, hasta sexta edición. Con los libros de contabilidad hemos visto que hay hasta 10ª edición, entonces puede ser que en la primera edición haya una información
que no haya en la décima. Entonces, por eso es que esos datos son bien importantes, conocerlos del libro, ¿verdad? Si vamos, por ejemplo, a una biblioteca o si estamos buscando una información certera conforme a lo que es el libro. Miremos ahí, citas de menos de 40 palabras. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto entre comillas, sin cursiva, se escribe se escribe punto después de finalizar la oración que incluye la cita y todos los datos. De lo contrario, continúe la oración después del paréntesis. Aquí vamos a ver un ejemplo. Dice, cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto entre comillas, sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la oración que incluye la cita y todos los datos. De lo contrario, continúa en la oración después del paréntesis. Miremos aquí hay una referencia. Ponga atención con esta parte. Donde dice texto, donde está el corchete aquí de texto, esto es lo que decía Ludwig, ¿verdad? Y mire, profe, cuando yo coloco mi propio pensamiento, este es el pensamiento, por ejemplo, mío, por ejemplo. En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo. Ese es mi propio pensamiento. Pero ahí yo quiero incluir, por ejemplo, quiero ampliar la información y tengo un libro, por ejemplo, ahí de física, ¿verdad? Y entonces voy a tomar de la página 90, entonces busco en la página 90 y voy a incluir, por ejemplo, un pensamiento ahí, ¿verdad? Entonces vengo y digo, bueno, por un hilo invisible, punto y seguido, ¿sí? Hasta ahí llegó mi pensamiento. Según Kaku, o sea, por eso coloco aquí Kaku, que de verdad no es el nombre del autor, la edición entre paréntesis 2009 afirma, dice, aquí es prácticamente la estructura. Por ejemplo, define, por ejemplo, establece, por ejemplo, propone. Ahí va siempre un verbo, una palabra que prácticamente significa un verbo, o sea que lo podemos distribuir entre los demás sujetos. No siempre es afirma, o si usted quiere lo puede poner afirma. Establece, propone, formula, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con esto. Luego dice que vamos a colocar 2 puntos y para colocar la citación textual vamos a vamos a colocar comillas. Colocamos comillas. Esto significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo. Coma, abrimos paréntesis, 3 puntos suspensivos, cerramos paréntesis, punto. ¿Qué significa el paréntesis? A ver, Génesis, ¿qué significa el paréntesis? Según lo leído anteriormente. ¿Qué significa el paréntesis con los 3 puntos suspensivos? ¿Qué significa el paréntesis, Génesis? A ver, Génesis. ¿Alguien que me diga qué significa los 3 puntos suspensivos con el paréntesis? Profe, si no sé mal, es de que se omitió un texto. Se omitió un texto y qué es lo que hay una continuación, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. Se traje palabras. Se eliminaron palabras, pero entonces yo digo, bueno, este pedacito me funciona, pero ya lo demás no, entonces vamos a poner los 3 puntos suspensivos, punto y seguido, pero hay otro pedazo que sí me interesa, ¿verdad? Es lo último. En cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento que conecta con fines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. Cerramos comillas, abrimos paréntesis. ¿Dónde se encuentra esto? En la página punto 90 y ponemos punto. Dice, cuando la cita tiene menos de 40 palabras, o sea que, ¿será que aquí habrán más de 40 palabras o menos de 40 palabras? Vamos a verlo. Tenemos comillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, pero aquí prácticamente había incluido un punto, están completas las 40, vamos a volver a contarlo mejor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 hasta universo, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Si se dan cuenta, están completitas. Dice palabras, pero por ejemplo, la A podría tratarse de una palabra, ¿verdad? O sea, lo toma como una palabra. Está prácticamente 40, entonces sí se puede citar en menos de 40 palabras. Tiene que hasta contar las palabras para que esto funcione. Luego ponemos punto y seguido. Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas cuánicamente, el concepto de que partículas tienen una conexión profunda que las vincula, ¿verdad? Entonces aquí sigue nuestro propio pensamiento, ¿verdad? Punto y seguido, y sigue nuestro propio pensamiento. Entonces, comenzamos con nuestro pensamiento, ponemos punto y seguido, colocamos el apellido del autor del libro, ponemos la edición, el año que se publicó, colocamos un verbo, 2 puntos y seguido, abrimos comillas y colocamos la cita textual, por ejemplo, de lo que nosotros estemos buscando aquí, ¿verdad? Y siempre tratemos de contar las palabras porque no nos podemos pasar de 40 palabras. Si aquí estuviera 41 palabras y estuviera de esta forma, está automáticamente malo. Ahí viene su documento de regreso, porque lo tiene que colocar como es, ¿verdad? No puede alterar el producto, ¿verdad? No puede alterar el producto. Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento con esta parte? ¿Alguien que tenga alguna duda? Ludwig, no sé si estamos claros con esta parte del pensamiento, incluyendo la citación de autor. Diga ahí, Ludwig. Indica ahí, Ludwig. Sí, profe, ninguna duda. ¿Está claro hasta el momento? Sí. Va bien. ¿Estamos claros hasta el momento ahí? Carla, no le he escuchado hoy, Carla. Indica ahí, Carla. Sí, profe. Sí, muy bien. Vamos a ver ahí. Génesis, ¿estamos claros ahí con la información? Edson, ¿estamos? ¿Sí? Sí, profe. Edson, ¿estamos claros con la información? Sí, profe. Muy bien. A ver, Rodrigo, ¿captamos la idea ahí, Rodrigo? Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver ahí, Elena. Elena, ¿ya habíamos trabajado de esa forma normativa APA con citación de autor? Tan así no, profe. Pero ¿Tan sí así ya no? tenía más o menos una idea. Vale, entonces, ahora lo que van a hacer, por favor, ahorita les voy a habilitar en una tarea de diario. Con el libro que tienen a la mano, ¿sí? Con el libro que tienen a la mano, me van a hacer un ejemplo exactamente igual, ¿verdad? Como el que están viendo en pantalla. Van a buscar un tema relevante. Por ejemplo, aquí tengo yo la publicidad, ¿verdad? Aquí este libro es de publicidad. Entonces, por ejemplo, estoy yo hablando de la publicidad, pero digo, bueno, voy a colocar una parte ahí de la antigüedad, de la publicidad griega, ¿verdad? Donde empezó. Y entonces voy a citar aquí, entonces voy a ver aquí en el apartado, en mi segunda hojita. Entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, este es de la licenciada Mari Blanca Díaz, ¿verdad? Entonces, este texto, su apellido sería Díaz, ¿verdad? Entonces, este es de la edición, vamos a ver, Quinta Calle 2017, ¿verdad? Entonces, la edición es del 2010. Entonces, voy a colocar, estaba hablando de la publicidad, punto, Díaz, abro paréntesis, 2017, cierro paréntesis, afirma, 2 puntos, y coloco aquí. Por ejemplo, aquí está. Las tiendas se identificaban con señales. El dueño de la empresa tenía un solo objetivo: lograr informar a las personas sobre productos que vendían en la Edad Media, ¿verdad? Entonces, cierro comillas porque tal vez no utilicé ahí que corté texto. Si no hay necesidad de colocar los 3 puntos, no se colocan. Eso se usa simplemente si usted quiere acortar el texto,
Pero si no va a cortar el texto y quiere utilizar exactamente un párrafo que aparece en el libro, entonces no se coloca, ¿verdad? Mira, profe, pero yo tengo, las mías al final dieron 25 palabras, tampoco afecta, ¿verdad? Porque aunque sean menos de las de 40, estamos dentro de lo establecido. Ahora, si usted se pasa más de las 40, ahí se altera el producto. Entonces aquí terminé de la Edad Media. La página, terminé, cierro comillas, página número 1, porque aquí aparece en el número 1, ¿verdad? Entonces ahí vamos a colocar. Búsquese un ejemplo ahí en su librito que tiene a la mano. Y ahorita en una tarea de diario, ahí en la parte de gestión y elaboración de proyectos, va usted a redactar su ejemplo. Le va a colocar ahí, por favor, ejemplo de citación de autor de menos de 40 palabras. Es como va a aparecer ahí, ejemplo de citación de menos de 40 palabras. Entonces coloquémoslo ahí, por favor. Búsquese ahorita le voy a habilitar ahí en la plataforma para que pueda hacer su primer ejercicio, por favor. No sé si tenemos alguna duda antes de pasar a la siguiente parte. ¿Alguien que tenga una duda? Profe, disculpe, solo no le entendí si